Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar el tema de la criptografía de clave pública, conocida como cifrado asimétrico exponencial, y utilizando el principal exponente de estos algoritmos, que es el RSA. La idea en este cifrado asimétrico exponencial es cifrar números y no mensajes. Cuando lleguemos al final de la sesión vamos a ver cómo estos mensajes se transforman en números a partir de bloques, como lo hemos visto en el cifrado simétrico. La operación característica de la cifra asimétrica es mediante un cifrado exponencial. Hay un previo algoritmo al RSA que se llama el cifrado por mochilas o de mochilas, que no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, porque este no es un curso completo de criptografía. Y decimos que la operación a realizar va a ser el criptograma, va a ser igual a la B módulo n, en donde n es el cuerpo de cifra del orden de los 1024 bits. B es una clave pública de 17 bits para el intercambio de clave y cerca de 1024 bits de la clave privada para firma digital. Estamos indicando que B es algo que se conoce. A siempre será un número n, nunca un mensaje m, y por lo general del orden de las centenas de bits. Estamos diciendo que vamos a manejar A como un número elevado a B, que es una clave pública, módulo n, que es el cuerpo de cifra, y eso nos va a dar el criptograma, es decir, el texto cifrado. Esto es así porque este tipo de cifra es muy lenta y sería muy costoso en tiempo cifrar, por ejemplo, mensajes de cientos o miles de bytes. Por lo tanto, cuando se cifre con la clave pública que nosotros conocemos, recuerden que la clave pública es la que conoce tanto el emisor como el receptor. Esa es la idea de trabajar con claves públicas. Entonces decimos, cuando se cifre con la clave pública de destino para hacer un intercambio de clave, se tratará de un número n del orden de los 128 bits, que se conoce como la clave de sesión. Y cuando se cifre con la clave privada de emisión para una firma digital, se tratará de un número n de 160 bits. Por ejemplo, un hash SHA-1 sobre el mensaje M. Entonces, aquí nosotros ya estamos suponiendo eh, que vamos a trabajar con eh, dos algoritmos, uno al estilo del RSA y otro utilizado en la firma digital. Eso ya nos dice a nosotros de una que este tipo de algoritmos de cifra asimétrica, los de cifrado asimétrico, son los que se vienen utilizando también en la firma digital hoy en día, ¿no? Así que un ejemplo de esos es el SHA-1. Ahora decimos también la cifra con la clave privada de recepción cuando desciframos un número o dato que se nos ha enviado confidencialmente, o bien la cifra con la clave pública del emisor para comprobar así su firma digital, serán casos de descifrado. Entonces, nosotros para descifrar vamos a utilizar la clave privada que se nos ha enviado confidencialmente o la clave pública del emisor para probar la firma digital. También podemos decir en el primero de ellos, puesto que se recibe un número muy grande dentro del cuerpo de cifra con n bits,
y la clave privada será también de esa magnitud. En el caso RSA, estamos diciendo que es el principal algoritmo del cifrado asimétrico, se realizará el descifrado usando el teorema del resto chino. También van a ver que en el algoritmo se utiliza mucho el teorema de Euler. En este caso vamos a utilizar los dos, el teorema de Euler y el teorema del resto chino. Ok, entonces, si deseamos cifrar mensajes M con estos algoritmos, se puede hacer formando bloques de cifra. Lo que les decía, y es el motivo porque tanto los algoritmos simétricos y asimétricos se consideran como algoritmos de bloque de cifra, ¿no? Que es lo que hayamos visto en la clasificación. Al igual que se hace con los sistemas simétricos. Pero recuerde que esto tiene sentido solo para prácticas de laboratorio y nunca en sistemas reales. Es justamente lo que mencionábamos y al final íbamos a verlo, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado al iniciar la clase. Ahora, aquí viene un poquito de la matemática que no vamos a aplicarla en esta semana debido ya a las circunstancias que les había mencionado. Decimos simplemente que al cifrar el número n y en el descifrado del criptograma C, se usará una exponenciación. E de n es igual al cifrado, al criptograma, y E de C es igual a n. Como ya todos han debido darse cuenta, estamos hablando de un número, no el mensaje, al que le vamos a cifrar utilizando algo, una E, y obtenemos un criptograma. Luego tenemos un descifrado sobre ese criptograma que le vamos a aplicar algo, una D, para obtener ese número, ¿no? Que es básicamente la idea. En la operación descifrado, eh, más o menos lo que vamos a hablar en este momento, decimos en la operación de descifrado, vamos a ver, esto es lo que yo les decía, ¿no? Esto es cuando obtenemos el criptograma y esto es cuando obtenemos el número, ¿no es cierto? En la operación de cifrado, el subíndice E significará el uso de la clave pública del receptor. Entonces, nosotros utilizamos E para manejar la clave pública del receptor en el extremo emisor. Y el subíndice D es el uso de la clave privada del receptor en el extremo del receptor. Recuerden, lo que estamos diciendo aquí básicamente es que vamos a cifrar este número utilizando E, que es la clave pública del receptor en el extremo emisor. Y esta otra, la segunda, estamos diciendo que vamos a descifrar este criptograma C, lo vamos a descifrar, utilizando la clave privada del receptor en el extremo del receptor, simplemente eso. Entonces, nosotros podríamos tener estas relaciones. Estamos diciendo que para cifrar voy a utilizar una función E, que va a utilizar la clave pública del receptor sobre el número, que eso básicamente puede ser el número elevado a la clave pública del receptor, el módulo n del receptor. Entonces, para descifrar, para obtener este número, porque con esto nosotros estamos obteniendo el criptograma. Recuerden que esto es para obtener el criptograma, el texto cifrado, el código cifrado. Para obtener el número, nosotros vamos a utilizar esta otra relación, donde tenemos un cifrado utilizando la clave privada del receptor sobre el criptograma, que es lo mismo que decir el criptograma elevado a la clave privada del receptor
el módulo n de r. Recordemos que n, como lo habíamos mencionado al principio, es el cuerpo de cifra del orden de los 1024 bytes, ¿no es cierto? Es más o menos la idea cuando nosotros estamos trabajando con esto. Por eso dice n debe ser un elemento del cuerpo de cifra de NDR, ¿no? Del orden de los 1024 bits. Esta operación se usará para realizar el intercambio de una clave de sesión entre un emisor y un receptor. Es básicamente la idea para la que se usa el cifrado exponencial con clave del receptor. Pero también podemos hacer de la otra manera. Podemos utilizar el cifrado exponencial con clave del emisor. En la operación de cifrado, el subíndice D significa el uso de la clave privada del emisor en el extremo emisor y el subíndice E, el uso de la clave pública del emisor en el extremo receptor. Entonces, nosotros para obtener el texto cifrado, podríamos utilizar esta relación. El texto cifrado o criptograma se obtiene al utilizar la clave privada del emisor sobre un número, que es lo mismo que elevar ese número a la clave privada del emisor, el módulo n, el campo de cifra de 1024 bits del emisor. ¿Y cómo desciframos? ¿Cómo obtenemos nuevamente el número? Este número es igual a aplicar la clave pública del emisor sobre este criptograma, o lo mismo que decir el criptograma elevado a la clave pública del emisor, módulo n, que viene a ser el número del campo de cifra de alrededor de los 1024 bits, ¿no? Por eso dice que n debe ser un elemento de ese campo de cifra del receptor. Esta operación que estamos mencionando se usa para autenticar la identidad de un usuario. Ya no hacemos un intercambio como hace rato, sino la identidad de un usuario mediante firma digital. Al mismo tiempo que se demuestra la integridad del mensaje. Vamos a manejar también la integridad del mensaje. Recuerdan la tríade, vamos a ir hablando mucho de la tríade de la información, de la seguridad de la información, integridad, confidencialidad y disponibilidad. Cuando hablamos de integridad, decimos que no se le haga cambios al mensaje. Cuando decimos que se debe garantizar o de alguna manera hablamos de la integridad del mensaje, decimos que no se debe cambiar. Para eso seguramente, y tal vez esa sea la única parte práctica que hagamos en la siguiente clase, utilicemos algún software que utilice algún tipo de hash como SHA-1, por ejemplo, para determinar la integridad de un mensaje o puede ser de un archivo. Basta que nosotros cambiemos algo en el archivo, incluso un acento o una coma, va a cambiar la integridad y va a cambiar el número de cifrado. Entonces ahí vamos a percatarnos de que está ocurriendo algo. Ok, esa es más o menos la idea. Ahora, esto es un poco hablar del cifrado exponencial genérico tipo RSA, que es el que se utiliza actualmente. Recuerden que a este le podríamos agregar el cifrado de El Gamal, podríamos aplicarle más adelante quizás curvas elípticas y luego incluso curvas elípticas, hiperelípticas, para trabajar con el tema de cifrado asimétrico. ¿Ok? Pero recuerden que no lo vamos a hacer por un tema de tiempo y como les decía, quizás a lo mucho hagamos una pequeña practiquita con algún software, ya no una práctica matemática, sino una más aplicativa para ver eso. Aquí la clave es que vamos a trabajar con P y Q para determinar ese espacio que habíamos estado mencionando.
n es igual a p y q. Lo que vamos a hacer luego es utilizar una función sobre ese número en base también a p y q. Vamos a elegir una clave pública E y una clave privada D, de tal forma de que se cumplan estas relaciones, el producto de E por D módulo la función en base de P y Q, debe ser siempre 1. Entonces podemos decir que el producto de esta clave pública y de esta clave privada es un múltiplo de este producto de esta función más 1. Si por algún caso esta relación, este producto sea igual a k por la función más 1, que es lo que estábamos mencionando, porque si ustedes observan, esto es esta función más 1. Por el teorema de Euler, que les decía al iniciar la clase, vamos a poder decir que n elevado a ese múltiplo de esa función módulo n es igual a 1 para todo n primo. Aquí estamos hablando, eh, básicamente, estamos diciendo que estamos hablando de una factorización con números primos muy grandes. Esa es la idea, básicamente. Y por el teorema del resto chino, eh, se tiene estas condiciones: n elevado al producto de la clave pública por la clave privada es igual a n por el módulo de n. Sí, solamente sí, se dan estas dos condiciones, que n elevado al producto de la clave pública por la clave privada es igual a n módulo p o n módulo q. Luego el sistema de cifras será válido para cualquier valor n. Eso ocurre cuando nosotros vamos a cifrar utilizando RSA. Y ya para el descifrado podemos trabajar lo siguiente, ¿no? Dice descifrar el número n con una clave pública E, en este caso para realizar un intercambio de clave, aunque es igual de válido con una clave D, en el caso solo de la firma digital, podríamos utilizar lo siguiente. Para cifrar, el criptograma puede ser igual a ese número que queremos cifrar, elevado a la clave pública, módulo n. En el caso de la firma digital, en lugar de E vamos a tener D. Y para el descifrado, vamos a tener el criptograma elevado a D, módulo n, estamos elevando a la clave D, la clave privada, y se va a cumplir que sea igual a n, E por D, módulo n. Y de esta manera, si hacemos las operaciones, suponiendo que ED, ese producto es igual a k veces la función en base de P y Q más 1, módulo n, esto es lo mismo que decir esta operación. Entonces, nosotros podríamos decir que C, el criptograma elevado a la clave privada de módulo n, es igual a n módulo n. Por lo tanto, la operación C módulo M siempre va a recuperar el número n que estamos buscando. Esa es la idea básica cuando nosotros queremos trabajar con el descifrado exponencial al estilo RSA. Como les decía, es una parte un poco teórica. Y si alguien tiene una pregunta, vamos a pasar a resolver el examen del anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, voy a parar la grabación.